Algunas cantidades físicas, como la temperatura, la masa y la densidad, se pueden describir totalmente con un número y una unidad. No obstante, en física, muchas otras cantidades importantes están asociadas con la dirección. ¿Cuál sería un ejemplo de una cantidad asociada a la dirección? Excelente pregunta. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando vemos un avión en el cielo, no solo podemos decir qué tan rápido se mueve, también hacia dónde. La velocidad constituye una cantidad vectorial y está representada por vectores. La rapidez del avión, combinada con su dirección, conforma una cantidad llamada velocidad. ¿Y tú, sabes qué es un vector? Un vector representa la magnitud y orientación de una cantidad física, como podemos ver en los siguientes ejemplos. Sabremos que hablamos de un vector cuando veamos una pequeña flecha sobre la letra. Propiedades de la suma de los vectores. Como toda operación, la suma de vectores tiene unas propiedades que facilitan su realización. La propiedad del inverso aditivo es la propiedad donde la suma de un vector y su vector opuesto es cero, siendo a y menos a vectores, que siendo sumados dan cero. Siendo a y b vectores, se cumplen tres propiedades. La primera, conmutativa. La orden de los sumandos no altera la suma. La segunda, propiedad asociativa. La forma de agrupar los vectores no altera la resultante, o sea, la suma. Y la última, propiedad distributiva. Relaciona la multiplicación y la suma. Para entender más a los vectores, debemos conocer sus componentes y cómo descomponerlos. Pero, ¿qué es una componente? Es una representación espacial en función a las dimensiones trabajadas. Por ejemplo, si tuviéramos el vector A de esta forma, sus componentes serían A en el eje X, A en el eje Y y A en el eje Z. Asimismo, en el vector B, sus componentes serían menos B en el eje X, menos B en el eje Y y menos B en el eje Z. ¿Cómo hallamos una componente? Con la siguiente fórmula. Multiplicación escalar. Si multiplicamos un vector A por una escalar S, significa que tenemos que multiplicar S a cada componente del vector A. El resultado sería otro vector que puede ser de la misma dirección del vector A cuando la longitud sea mayor que 1. O también puede ser de menor longitud si está entre 0 y 1. O en dirección opuesta cuando S sea menor que 0. ¿Cómo podemos sumar o restar vectores? Número 1. Método geométrico. Se necesita trasladar los vectores A y B de forma punta y cola, para así formar el punto C, que sería la suma de estos dos vectores, y se trazará desde el inicio de B hasta el final de A, como podemos ver en la imagen. Este método puede realizarse con más de dos vectores. Para realizarse una sustracción, se debe dibujar el opuesto del vector que se quiera sustraer y luego lo unimos como lo hicimos al comienzo, punta y cola, para trazar un nuevo vector. Número 2. Forma analítica. Se necesita de las coordenadas de los vectores. Como podemos ver, tenemos las coordenadas de A, que sería en X, Y e Y, Z, y también de B, X, Y, Z. Se debe sumar cada una con su respectiva coordenada. Para hallar el módulo de una suma o resta, se debe hacer la raíz de la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado más la multiplicación de A por B por el coseno de teta, siendo el número de grados que separan ambos vectores. Número 3. Método del paralelogramo. Con este método se puede realizar la suma o resta de dos o más vectores. Lo único que se debe tomar en cuenta es que la resolución será de 2 en 2 vectores. ¿Qué es el producto vectorial? También llamado producto cruz. Se tienen los vectores A y B con sus respectivas componentes. Como podemos ver, está AX, AI, AZ y también BX, BY, BZ. El producto vectorial de A y B está dado por el vector A y B perpendicular al plano formado por los vectores A y B. El módulo de A por B, que sería igual a A por B por el seno de teta, siendo que el valor de teta debe ser menor a 180 pero mayor a 0. ¿A qué llamamos producto escalar?
Cuando multiplicamos dos vectores tendremos como resultado un escalar. Para entenderlo mejor, expliquémoslo con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos piden hallar el producto escalar de los vectores A y B, teniendo como datos los valores del vector A y los valores del vector B. Para el procedimiento tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con vectores tridimensionales, es decir, trabajamos en el eje X, Y y Z, teniendo en cuenta la siguiente fórmula. Para empezar el procedimiento tenemos que multiplicar los números que están en el eje X sumados con los del eje Y sumados con los del eje Z, dándonos un resultado de 74. ¿Qué aprendimos? La principal diferencia entre un vector y una magnitud vectorial sin las mismas unidades. La definición de magnitud, dirección y sentido. A realizar dos métodos para adición y sustracción, al igual que un método del paralelogramo. A realizar multiplicaciones entre vectores y escalares. La diferencia entre producto escalar y producto vectorial de dos vectores. Y también los vectores están presentes en la vida cotidiana, solo son invisibles.